Muy buenas tardes, estamos con los amigos de Logística Internacional Group de Colombia, disfrutando un poquito del inicio del año y quería saber cómo estaban. Bueno, Juan, pues muy buenas tardes para ti también. Muy buenas Es un, tardes. es un gusto estar contigo y bueno, nos presentamos Andrea Gaitán, gerente general del grupo Buenas LIG, tardes, mi querido Juan. Un Buenas placer tardes, estar. Andrea. y mi nombre es Andrés Zuluaga, de la Junta Directiva del grupo LIG, y felices de estar con ustedes, iniciando el segundo año de pandemia, lo más extraño que nos ha pasado en nuestras vidas de lejos. Sí, sí, pero hay que seguir y hay que conectarse y hay que buscar nuevos caminos para conectarse y seguir adelante, ¿no? Porque en esto también las nuevas generaciones, lo hablamos muy seguido, esto de que pasamos del 2020 al 2030 sin adaptarnos y con las nuevas generaciones que cada vez más presionan con sus pensamientos y su visión. Pero qué interesante es conocer un poquito de la empresa, ¿no? De cómo funciona, qué servicios dan y después hablar un poquito relajados de cómo venimos, ¿no? Claro que Perfecto, sí. perfecto. Bueno, te contamos. LIG, Logistic International Group, es un grupo de compañías dedicadas al soporte y al servicio de las operaciones de comercio exterior para Colombia y para el mundo. Nosotros estamos hace 19 años en el mercado. Estamos ubicados como sede principal en la zona franca de Bogotá. Nos creamos como una necesidad de soporte a algunos usuarios en específico de la zona franca de Bogotá y hemos venido creciendo en temas de asesoría, en temas de agenciamiento aduanero. Tenemos un agente de carga internacional que es el IG Forwarder. Tenemos una empresa en los Estados Unidos, también el IG Corp en Miami. Y con este grupo de compañías hemos querido prestar servicios casi que in-house con los clientes. La idea nuestra es que nuestro servicio es absolutamente personalizado. Nuestra visión y nuestra misión ha sido apoyar a las empresas, no siendo un número más, no que nuestros clientes sean el número 528, sino que sea realmente una operación que diseñemos, que creemos para ellos, donde podamos soportarlos en todos los escenarios y ojalá crecer con nuestros clientes. Eso es lo que es el grupo de compañías, esa es nuestra razón de ser para nuestros clientes. Qué interesante, Andrea, porque en esto de construir, la importancia de que el 90% de todo lo que nosotros hacemos son los clientes y qué soluciones le damos a los clientes en relación a los servicios que aplicamos y sobre todo cómo nos adaptamos, ¿no? A esto de la logística internacional, porque muchos asesores nos dicen que el futuro es el 5PL, que hay que armar toda la cadena al estilo Amazon, que muchos hablan de que hay que enfocarse en algunos servicios determinados, que el futuro es el e-commerce, pero en esto mucho es que los clientes nos dicen qué es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en esto de adaptarnos, cuéntame un poquito cómo se adaptaron a un año tan duro como el 2020, ¿no? Es la pregunta más fascinante de responder, en la medida en que el grupo de compañías que lidera Andrea de la Junta tiene una filosofía muy de Schopenhauer. Schopenhauer hablaba en su libro Small is Beautiful que lo pequeño es hermoso y nosotros nos hemos concentrado en ser un operador boutique. Y ese operador boutique, como lo decía Andrea, personaliza tanto el servicio que nos hemos tenido que meter dentro de la realidad de las empresas para poderlos acompañar en lo que ha sido la adaptación.
sobrevive el que se adapte, no el más fuerte. Y eso ha sido demostrado en la historia de la humanidad. Desaparecieron los dinosaurios, que eran de lejos los más fuertes, y sobrevivieron los insectos, que fueron los que mejor se adaptaron. Y nosotros estamos convencidos que eso es lo que le tenemos que ofrecer a los clientes, herramientas que le permitan adaptarse a algo que era totalmente imprevisible y nadie lo había podido siquiera pensar en su planeación de mediano y de largo plazo. Nosotros trabajamos mucho con pequeñas y medianas empresas, tenemos clientes grandes, sí, afortunadamente, pero tenemos muchas medianas y pequeñas empresas que están muy lejos del 5PL y están muy lejos del e-commerce, y que van a seguir teniendo al contenedor como su rey. Yo siempre he compartido con LIG la filosofía de que el contenedor todavía va a reinar por muchos años como principio fundamental del transporte de mercancías de exportación e importación. De manera que lo que nosotros queremos siempre es sentir con el empresario cómo adaptarse y cómo evitar que desaparezca. Nosotros tenemos que acompañar a los empresarios para que no desaparezcan de esta pandemia. Muchas empresas cerraron y será responsabilidad de todos los que les prestamos servicios de acompañarlos para que ellos sobrevivan. Necesitamos que los empresarios sobrevivan. Si ellos sobreviven, nosotros tendremos garantizada la faz sobre la tierra. Me río porque me vino a pensar de que desde Asia no nos están ayudando nada a que los empresarios sobrevivan. De acuerdo. Crisis de contenedores, aumento de tarifa, nos pierden los contenedores en el medio del camino, no se sabe dónde está la carga, tardan 67.000 años más la carga de lo que tardaba antes. Es una locura. ¿Cómo están viviendo el comercio internacional hoy? Estamos muy preocupados, muy preocupados. Por ejemplo, también estamos viviendo un tema de represamiento de carga aérea en los aeropuertos de Europa, muy difícil. O sea, unas tarifas absurdas, un tema en el cual plantas en Colombia, incluso de producción de alimentos, casi que al borde de pararse porque un repuesto está represado 2 semanas en un aeropuerto. Entonces, realmente te pones en una, casi que a sufrir con el cliente, porque, Dios mío, o sea, cada vez que suena el teléfono es pensando, me van a llamar a decirme que la planta paró porque el repuesto está enredado en un aeropuerto de Europa. Entonces, es muy difícil. Es una situación que tenemos que medirnos entre la pandemia, pues, la enfermedad de nuestra gente, de nuestros colaboradores, y los sufrimientos de toda la cadena logística. Me río porque ya no suena el teléfono, nos escriben por WhatsApp. Además. Sí, Juan, quiero agregar a lo que bien decía Andrea, que aquí hay una circunstancia que también me parece que vamos a tener que aprender a manejar como generación post-COVID, y es que ahora todo se le achaca al COVID. Y entonces no estamos pudiendo diferenciar muy bien cuándo es realidad y cuándo no lo es. Tendremos que hacer algo entre todos para poder llegar a la verdad verdadera y saber si efectivamente el no despacho de una carga desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París obedece a una circunstancia, como lo dicen en los contestadores del aeropuerto, por una condición de incremento en los casos de COVID en la terminal de carga, o si realmente lo que hay es un desorden del aeropuerto y de las aerolíneas que están implicando retrasos en la operación. El COVID se ha vuelto la disculpa para todo, incluso en lo personal. En las familias ya no da gripa, ya no da dolor de cabeza, ya el cuerpo no puede doler, porque cualquier cosa es COVID, todo es COVID. Y yo pienso que ese va a ser el ejercicio mental más grande que vamos a tener que hacer como empresarios y como familias y como seres humanos, y es quitarnos de la cabeza que el COVID está, no porque haya desaparecido, sino porque tenemos que dejar de achacarle todo al COVID. Ese va a ser un ejercicio muy difícil. Qué interesante esto, porque es un poquito la posverdad, ¿no? O sea, todo es culpa del COVID, pero las navieras no se hacen cargo de que te pierden los contenedores,
no se hacen cargo que monopolizaron el mercado y dejaron a todo el mundo sin cargas, no se hacen cargo de que no pusieron stock de contenedores en lugares que tenían que estar. Sabemos, hay 5 puertos que son los principales del mundo. Están todos en Asia. Entonces no es muy difícil posicionar ahí solamente contenedores. Lo que pasa es que el monopolio destruyó la realidad, esta posverdad. Y vuelvo, lo bueno es que las familias ya no se pelean por política, sino que se pelean por no me vas a venir a ver o me contagiaste de COVID. Entonces esta Es increíble lo que estás diciendo, me acuerda el caso de una familia muy cercana que al comienzo del COVID, viste que se pusieron de moda nuevamente, bueno, tú eres muy joven, pero en mi época existían los juegos de mesa básicos, el parqués, el monopolio, el ajedrez, unos juegos de mesa que fueron desapareciendo porque las nuevas generaciones, si querían jugar parqués, lo hacían a través Sí. de ¿no? de una aplicación que se llamaba Parchís y etcétera. Llegó un momento en que la tensión era tan grande porque el encierro no es fácil de manejar y esto se extrapola a una sociedad y se extrapola a una empresa y se extrapola a un gobierno, que las discusiones más grandes que se daban en las familias era por qué se movió la ficha roja que yo no la había tocado de ahí. Y entonces comienza a darse un ejercicio de acercamiento en lo personal que estaba olvidado. Y yo pienso que eso mismo nos va a pasar como empresas. Hoy estamos hablando nosotros, tú en Argentina y nosotros en Colombia, a través de una aplicación que se llama Zoom, que fue lo mejor que nos pudo pasar como humanidad. Sí. Esos aplicativos permiten que ahora estemos hablando, pero sin problemas de protocolos, de vestuario, sin ocultar la realidad de lo que estamos viviendo en el entorno, que pase el niño corriendo por aquí, que el perro se pasa, que un momento que timbraron en la puerta. Comenzó a volverse un poco más humano la tarea de todos los empresarios. Y eso vamos a tener que convertirlo en una simplificación de procesos y de vida, como lo estamos haciendo ahora desde nuestras casas. Yo siento que si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que nos dio la pandemia para que en la pospandemia hagamos unos ajustes de vida y unos ajustes de procesos empresariales, creo que no hemos seguramente nos habrá pasado de lado y no habremos aprendido la lección. Me parece súper interesante lo que decís porque la lección viene muy fuerte y viene muy fuerte con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, estamos visualizando un mundo de cambios y cómo están armando el departamento comercial. Nosotros visualizamos, sobre todo con el tema de marketing digital y imagen de marca, que por ahí no tenemos el éxito que creemos que podemos tener, pero sí que ese es el camino del futuro, ¿no? Así es. Nosotros realmente no tenemos una fuerza comercial como tal. Nosotros en nuestro ejercicio boutique, como bien decía Andrés, nosotros tenemos un tema en el cual nos basamos muchísimo en los referidos, Claro. digámoslo de esa forma. Entonces, hemos tenido la suerte, afortunadamente, que muchos de nuestros clientes han llegado por esa razón. Mira, yo sé que tú le estás manejando la operación a tal empresa, mira que están muy contentos con el trabajo que ustedes están haciendo, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos cotizas? Y de esa forma hemos venido creciendo. Entendemos, por supuesto, que tenemos que potencializarnos un poco más y es exactamente la dirección hacia donde vamos. Estamos, y es una de nuestras metas para este año, es tratar de fortalecer nuestras redes, es tratar de hacer el tema un poco más digital, sin perder la esencia. Nuestra esencia es la misma. Nosotros no queremos entrar a competir con las grandes empresas por cuentas, no queremos entrar a ese mercado por lo mismo, porque no es un cliente más. Nuestros clientes son clientes a los que les ayudamos a construir sus operaciones, a desarrollarlas. Entonces, eso es lo que no queremos perder, pero sí, por supuesto, entrar, y es nuestra meta para este año, a tratar de fortalecer nuestro tema digital.
y de redes. Espectacular, espectacular, porque cuán importante es poder ver hacia dónde vamos y sobre todo entender qué embudo de venta usamos para conectarlo con marketing y operaciones, porque hoy todo tiene que estar concatenado y sobre todo con administración, ¿no? Porque una buena venta es una venta cobrada y que dé rentabilidad, ¿no? O sea, eh, Así ganar es es. cuando uno vendió y ganó, no cuando uno vendió solamente, que eso pasa muchas veces con los vendedores que dicen vendí, 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 pero no. Y la rentabilidad, o esto de los contenedores a $50, ¿no? Eso es terrible porque no les das ningún valor agregado al servicio que estás haciendo. Entonces, en esto es, qué interesante lo que estamos hablando para poder volver a conectarnos con la parte comercial, sobre todo los viernes de Sales Program, que vuelven pronto, estamos ansiosos porque vuelvan, me estoy preparando, pero necesito estudiar. El vender es un arte y no siempre me sale tan fácil, por eso es tan interesante conectarme con la gente para que me lo retroalimente. Andrés, contame un poquito cuál es la proyección a futuro, o Andrea, de la empresa y cómo ven ustedes la proyección de las oficinas que tienen. Me decías que tenías oficinas en Estados Unidos, en Colombia. ¿Cómo lo ven y cómo ven el mercado colombiano, que tan importante es? Claro, claro, Juan, con mucho gusto. Bueno, nosotros tenemos muy claro que lo que tenemos es que seguir en la ruta de la estrategia de ir despacio, pero dejando huella y con pie firme. Eso nos facilita en la medida en que la velocidad que nosotros llevamos es una velocidad baja, poder enfrentar que estos aguaceros que vienen con granizo no nos saquen del camino tan fácil. Cuando tú emprendes una velocidad y te desbocas buscando y buscando llegar más rápido, te puedes salir muy rápido de la carretera. Entonces nosotros en ese sentido hemos tomado la decisión de ser muy cautos. Eso racional de costo. Ese para nosotros ha sido un elemento fundamental. Tenemos que cuidar los costos y esta pandemia nos ha enseñado a que podemos ir racionalizando los costos de las oficinas y de las áreas que antes nos generaban costos fijos, volviendo el trabajo nuestro, que por fortuna, como es un servicio, lo facilita entre presencial y virtual. Nos ha demostrado mucho que el esfuerzo que vamos a tener que hacer es ver cómo hacia adelante fortalecemos los lugares de trabajo de nuestros colaboradores en casa, porque nos hemos dado cuenta que la productividad es mucho más alta. Los desplazamientos en ciudades como Bogotá quitan mucho tiempo y desgastan mucho a las personas. Y cuando llega el momento de buscar la productividad, hemos perdido mucho en eso, en desplazamientos y en agotamiento de las personas. Eso en este año de pandemia pudimos casi que medirlo, no puedo decir que científicamente, pero lo pudimos medir mucho en el ambiente de trabajo. Cuando en algún momento las autoridades colombianas invitaron a volver a salir y volver a los lugares de trabajo, nuestros colaboradores nos pidieron reflexionar sobre eso y lo hicimos sobre la base de que realmente las condiciones de trabajo habían mejorado y la gente se sentía muy comprometida, muy comprometida. Es que hoy lo que vemos es que nuestros colaboradores no tienen problema en estar conectados con nosotros a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, porque es que ya siguen en sus lugares y han podido mezclar el tema familiar con el tema laboral de una manera exitosa. Entonces siento que el camino que vamos a tener que dar en esa dirección es reducir los costos de grandes oficinas y de lugares de trabajo que a lo mejor van a tener que repensarse para que sean más pequeños y que sean usados de manera esporádica para reuniones muy específicas y volcarnos definitivamente a que lo virtual esté fortalecido por esto, las herramientas electrónicas, las plataformas, que ahora hay un montón de plataformas gratuitas además para que uno se pueda comunicar de manera exitosa. De manera que, digamos, en lo micro, diría que ese es un paso que vamos a tener que dar muy rápido. Qué importante esto porque
esto de entender a la gente también nos proyecta a tener otro tipo de herramientas, ¿no? Y justamente nosotros estamos viviendo esto en mi oficina, que hay gente que se adaptó en forma excelsior a la vida virtual y hay otros que no, Que definitivamente. que no, y que no deben directamente. Pero vuelvo, y hay otros que no quieren volver y que deben volver, ¿por qué? Porque se empiezan a ver estas divergencias, ¿no? Uno vio que un mes, 2 meses, había mucha conexión, adaptaron, pero bueno, ahora que los chicos volvieron al colegio, que son muchas horas, la gente necesita salir de su casa un ratito para poder extrañarla, ¿no? Porque esto de estar tanto tiempo en casa también es difícil. Sin duda. Eh, qué interesante esto y qué interesante hablar de vuelta de Bogotá, de Colombia. ¿Cómo está Colombia? Pues Colombia está en este momento en un punto, yo diría que estamos en la mitad del río. No hemos superado los indicadores de contagio y de muertes que quisiéramos, pero tampoco estamos en un pico como los que tuvimos el año pasado y en enero de este año. Yo creo que hemos tenido una muy importante reducción de los casos de contagio y sobre todo de los casos de muerte. Comenzamos ya el proceso de vacunación. Hace aproximadamente unas 3 semanas comenzó el proceso de vacunación y valga la oportunidad para contarte algo que puede ser importante para nuestra red. El inicio del proceso de la vacunación se dio con la llegada de las vacunas de Pfizer y esa operación se hizo en una zona franca, bueno, y se montó con un usuario de zona franca en la misma zona franca en donde LIG tiene sus headquarters, sus oficinas principales, que es la zona franca de Bogotá. De manera que es muy interesante ver cómo nosotros no estamos ajenos también a la solución de los problemas de salud. Ese no es un tema por allá de otra cartera o de otra gente. Todos somos parte integral del tema porque la infraestructura que tocó montar para el inicio de la vacunación fue una infraestructura muy robusta. Las vacunas Pfizer necesitan una red de frío que conserve por debajo de los 70 grados centígrados las vacunas y se montaron unos cuartos fríos en la zona franca para tal fin. De manera que Colombia ha dado unos... Perdón, Juan. Lo editamos, lo editamos. Perdón, perdón. Entonces Colombia ha ido avanzando mucho en el tema de la vacunación y eso pues genera una esperanza importante. En todo caso, hay una calma tensa en el sector empresarial. Los empresarios todavía están muy temerosos porque si bien ya comenzó el proceso de vacunación, todavía estamos lejos de una meta que se ha trazado el gobierno de llegar rápidamente a una vacunación masiva. Estamos lejos, estamos avanzando a un ritmo que todavía deja al sector empresarial con muchas preguntas, con muchas preguntas. Uno de los puertos más importantes en el Caribe colombiano, que es el puerto de Santa Marta, está afectado por estar en una ciudad en donde desafortunadamente se han incrementado los casos de COVID en estos días, en estas semanas. Y entonces, pues ahí es cuando uno no entiende muy bien cómo los indicadores generales pueden mejorar cuando específicamente y sobre todo en un puerto marítimo se incrementan Entonces eso genera mucha incertidumbre para los empresarios. Los proyectos de expansión y de inversión que se tenían previstos para el año 2021 en muchas de sus escalas están totalmente frenados. Yo siento que los empresarios están apenas manteniendo una inercia de supervivencia, pero aún no se han tomado las decisiones de sentirse tranquilos para hacer procesos de ampliación de sus naves industriales, de sus mercados. Inversión Entonces, sobre todo. por Claro, supuesto. eso tiene bastante frenadas las operaciones, por supuesto. Esa incertidumbre, también estamos en un tema bastante complicado con, pues, va a haber otra nueva reforma tributaria
que se necesita, y eso por supuesto genera a los empresarios temor, genera que la inversión extranjera lo piense para poder invertir en Colombia. Y eso pues hace que definitivamente nosotros que somos el eslabón importante de la cadena, pues nos tenemos, por supuesto. Quédense tranquilos que en Venezuela y en Argentina no van a venir los inversionistas, van a ir a otros países y puede ser Colombia uno de ellos. Justamente con lo lindo que es Colombia, ¿no? Con lo lindo que es Colombia para... Siempre hablamos con, no vamos a decir la marca de auto que es la número 1 del mundo, que no es Tesla, la número 1 que es la de la T, la otra T, que el inversionista extranjero busca mercados donde sean receptivos y la gente los trate bien y el empresario pueda salir a la calle y se sienta bien. Y la verdad que esta conexión que uno tiene con Colombia, de la amabilidad, del servicio, muchas veces el que es del mismo país no lo siente, pero el extranjero siempre que va a Colombia, he dado conferencias de venta, de coaching, me han tratado siempre tan bien y siempre me han contenido, que es muchas veces para el empresario que viaja, que se siente solo en el extranjero. Qué interesante es Colombia como un mercado para invertir, ¿no? Y sobre todo para esta nueva realidad, ¿no? Bueno, primero, gracias por las palabras tan generosas con nuestro país. Nosotros, nosotros somos unos colombianos felices, muy felices. Tanto Andrea como yo hemos hecho nuestra vida profesional y nuestra vida familiar y nuestra vida personal en Colombia. Y sería injusto hablar mal del país. ¿Tiene problemas? Bueno, que levante la mano el que no los tenga. Pero hemos venido pasando unas etapas oscuras de nuestra vida pasada. Hemos tenido la oportunidad de ir atacando problemas tan serios como los que tuvimos por más de 50 años de un proceso de una guerra civil que por fortuna, pues por lo menos en el pasado reciente hemos podido mejorar. Los indicadores de crecimiento venían siendo muy interesantes hasta enero del año 2020. Pareciera por las estadísticas del Fondo Monetario Internacional que vamos a ser uno de los países que más rápido vamos a poder salir con un crecimiento W. Somos optimistas en eso y creo que tenemos una base, como lo decía Andrea, una base empresarial importante para poder hacerlo. Necesitamos es un empujón de lo que los economistas llamamos la mejora en las expectativas. Este es un país que reacciona, y los mercados de valores colombianos así lo demuestran, reacciona muy rápido a las expectativas, para bien o para mal. Y yo siento que si nosotros damos unas buenas señales de que estamos en el camino de la recuperación, vamos a tomar un muy buen ritmo. Mira cómo el sector empresarial ha querido, incluso para acelerar ese proceso, vincularse a la vacunación. Nosotros los empresarios, a través de las asociaciones de gremios y asociaciones empresariales, le hemos transmitido al gobierno nacional no solo nuestra solidaridad por todo el manejo de una situación tan difícil como una pandemia, sino que sobre todo lo que estamos diciéndole es: no asuma usted solo la responsabilidad de algo que es de la sociedad. Y nosotros, como generadores de empleo, como personas que tenemos a nuestro cargo la base de la pirámide, tenemos que contribuir en ese proceso y estamos haciendo con el gobierno nacional acercamientos para que el sector privado pueda entrar muy rápidamente a generar procesos de vacunación masiva también. De manera que el compromiso está claramente establecido y no vamos a ser inferiores a él. Espectacular, espectacular. Me encantó esto de volver a hablar esto de Colombia es un país que enamora, de volver a conectarnos, a volver a hablar de negocios y sobre todo volver a los episodios de América se emprende y exporta, que para mí son tan lindos porque es un poco meternos en la cocina de los miembros y conocer un poquito qué están haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Porque uno aprende un montón acerca de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. No, Juana.